Buenas, buenas. Buenas tardes, profe, ¿cómo anda? ¿Qué pasó, Franco? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Camila. ¿Cómo andan por ahí? Gabriel, ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos, chicas? ¿todo bien, Agustín? Buenas Bueno, tardes. hola, hola, ¿qué tal, Valentina? Gran lectora, Valentina, también. Intento. Muy bien, pero bien, ¿qué haces? Matías, ¿cómo estás? Hola, Damián. Bueno, ya me imagino es que tienen miles de comentarios políticos para hacer. Se están mordiendo la lengua. Buenas Es tardes. adivino ahora, ¿no? No te escuché, perdón. Es adivino ahora, ¿no? Y viste que uno va desarrollando una especie de sexto sentido. A ver, Camila. Profe, ¿Quién apareció? Santiaguito, ¿qué dice? ¿te puedo decir algo, profe? Sí, puede, puede. Viste que vos habías dicho al principio que nos querías vender que la democracia era buena. Sí. Bueno, casi me lo vendés. Estaba un pasito nomás, pero ganó Orsi y ya volví todo para atrás, ¿viste? Profe, yo le quería preguntar qué opinaba A sobre... ver. Había un comentario que leí en el diario que salió que el herrerismo le pidió al presidente que no invitara a dictadores a la asunción presidencial, creo que es en marzo, porque eso sería como hay una forma de quitarle el mérito a la democracia uruguaya. ¿Usted cree que eso, o sea, Mm, mm, sería ¿Serio? así? O sea, yo comparto igual, mm, pero mm. Es un tema delicadísimo, ¿no? Pero mm, yo Martín qué Lema sé, dijo ¿viste? eso. Martín Lema dijo eso. Martín Lema le Claro. dijo al Le presidente que no está, invitara a dictadores. le están poniendo presión, ¿no? Le están poniendo presión con el tema Venezuela y todo eso. Uf, tema delicado porque es un tema también de política internacional. A mí realmente que venga Maduro a Uruguay no me hace ninguna gracia. Pero no, cero a mí gracia. tampoco, profe, la verdad. Claro, 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 claro. Pero bueno, también es cierto que, viste, yo que sé, Uruguay tiene relaciones diplomáticas con otros regímenes que son autoritarios, esa es la pura verdad. Por ejemplo, con China, nada más ni nada menos. Y eso fue Eso, lo que le contestó Orsi a claro, Martín. No lo aludió, pero le contestó eso. Y le dijo, después vemos. sí, sí. El lado bueno del asunto es que el Frente Amplio, con el correr del tiempo, ha empezado a llamarle al pan pan y al vino vino, ¿no? Que le costaba, al Frente le costaba hablar de Venezuela como una dictadura. Vieron que durante la campaña, este, el Frente Amplio se desembarazó de ese problema. Y a mí me parece que es muy importante que lo haga porque es importante educar a la gente, construir valores democráticos en la ciudadanía. Y se construyen también enseñándole a la gente a distinguir lo que está bien, lo que está mal, lo que es un régimen libre de lo que es un régimen autoritario. En fin, Profe, Franco ahí está quiere... Franco, que fue el primero que levantó la mano y lo dejamos todos colgados. Te pido perdón yo, Franco, porque también te pisé. No, no, Dale, tranqui, tranqui, Gabriel. No, profe, gracias. iba a decir nomás, ¿se acuerda de la predicción que le había dicho el jueves pasado yo de los resultados? Cierto, tenés razón, mira ahora que lo mencionás. Yo Muy le bien, dije que ganaba Orsi por más de 50.000 votos. tuviste razón, Franco, felicitaciones. Y me quedé Muy bien, corto todavía porque pensé te quedaste que, corto. no pensé que iba a ser tanto. Así es, así es. Yo tampoco, ¿eh? Yo pensé que era por un pelito y al final, el domingo, en la penca de Politorio, puse que ganaba Delgado. Así que me equivoqué bastante. Che, Valentín, ¿vos cómo andás? Bien, profe. No, no, ya te digo, Franco y yo nos hacemos políticos, te sacamos trabajo, porque la verdad que impresionante, impresionante. Yo, Bueno, son bienvenidos. claro, ahora terminamos acá la facultad, parecemos ahí en las sociales. No, no, igual me sorprendí, a ver, yo no estaba preparado, pero interesante. Claro. Gabriel, ¿vos qué querías decir?
No, que después va a tener que. ¿Vio la foto del back del domingo? La foto que le sacó Andrés, el camarógrafo, que se Ah, saca Andrés, el camarógrafo de Canal 12. ¿qué pasó? Que usted quedó. Después fíjese cómo quedó en esa foto. A ver, ¿Ah, a sí? quién usted mismo se hace recordar. ¿Se No, ¿en acuerda de alguien serio? que se paraba así? No, En el balcón. Le juro, le no. juro, profe, en serio. Aparte, hasta como es ¿Qué? la postura que adquirió del rostro. Eh, Digo, no puede ser que el profesor no se haya dado cuenta de la postura que había tenido para la foto. Igual Ah, no circuló mucho esa, ¿no? no, no preciso. La ¿Cómo era verdad la que no. postura? Una postura un poco marcial era. ¿Vio cómo se paraba Mussolini? No, no, Por eso le dije, fíjese cómo usted, porque para mejor, no. está con el saco desprendido, está así y así. Y tiene una Ah, postura. pero mira la faceta que estamos descubriendo aquí. Sí, Qué sí, feo. sí. Por eso Tremendo. digo, fue una, seguramente que no, y fue una foto de un back y que no, que la sacó para él en realidad. Ya Pero, se agarra la cabeza, Valentín. Tremendo, tremendo. Lo ojo, mataste, Gabriel, por la Ah, un comparación. demócrata no podía, no, pero, ya ojo, lo sabía. que quede claro que esto dicho viene en broma, ¿no? Pero No, no ya sé si está. la vio o si se la pasaron la foto esa a usted. Vos sabés que no sé si la tengo. Capaz que sí. Está todo el equipo, ¿Y a vos cómo te llegó? y profe, tengo muchas canas y mucha calle. Mucha calle, muchos amigos. Va, No, mirá, ahí va, ahí va. muchas canas y mucha calle, dije. No, y seguramente amigos, para que te pasen Profe, fotos. ¿Cómo la busco la foto? Gabriel tiene contactos de la élite. Claro, claro, claro. Te veías bien con barba, profe. Che, qué barbaridad. Mirá, vos sabés que yo Ahí. me llamo Adolfo, ¿no? A un hijo mío le puse Francisco. Y un día, no sé, alguien me dijo, che, lo único que te falta. Cuando yo trabajaba en un banco hipotecario fue. Dijo, lo único que te falta es que le pongas a otro hijo Benito. Qué espantoso. Pero bueno, lo de Adolfo es una tradición familiar que viene del siglo XIX, así que es pre-Hitler. Y lo de Francisco también, porque yo tuve un bisabuelo, Francisco García y Santos, y entonces en homenaje a esa rama de la familia, así se llama mi hijo. En fin, Pero cosas del ese fútbol. Francisco y Santo era de allá, de eso mismo. Francisco García y Santos era un personaje de fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Ah, Fue el primer director del Vilar de Bo. Ojo, tengo conexiones. Che, sí, fue todo un personaje. Fue diputado, diputado colorado, era ¿fue muy el primer director católico. del Vilar de Bo? Che, Porque uno de los que tuvo que ver con la Facultad de Química, José María Montero, el de la che, calle que termina allá en la Rambla, che, también tuvo pariente alguna tuyo. vinculación en los comienzos del Vilar de Bo. Mirá. Bueno, este fue director del Vilar de Bo y cuenta la leyenda familiar que jugaba con los internados, jugaba en el jardín y yo qué sé. Che, no, hay historias familiares de todo un poco. Y estamos en la clase número 25, jóvenes. Vamos todavía. ¿Se Eso acuerda es, usted de aquel periodista José María Luna? ¿cómo no? Sí, señor. Ah, El papá de Juan Pablo. ¿es el padre de Juan Pablo? No, Exactamente. no, no, se lo dije así, no sabía. El padre de Juan Pablo Luna, que hoy lo tenemos Ah, de protagonista. Acá. Juan Pablo Luna, sí, señor. Ángel María Luna, para los jóvenes, busquen ahí en YouTube, van a encontrar rápidamente videos, busquen el programa Prioridad o busquen el programa El Reloj. Eran los tiempos en que en la tele había lindos programas políticos en donde se podía hablar mucho rato. Y este señor era contá, Gabriel, un tipo muy elocuente. Era un profe, ¿no? no sé qué era, era Sí, amigo, era profe. Era trabajaba en profe. Canal 10, era amigo de mi Mirá, padre. mirá. Antes de trabajar en Canal 10, durante muchos años, fue docente y director, mirá, creo que director también, o por lo menos docente muy comprometido con el colegio José Pedro Varela. Ah, O sea, tipo muy vinculado a la docencia. Y bueno, casado con una psicóloga y de ese matrimonio nació Juan Pablo Luna, uno de los mejores politólogos uruguayos, a quien estamos leyendo abundantemente en estos tiempos que corren.
Nunca me imaginé que se lo dije ahora porque me vino a la mente, ¿Viste digo, vos? Así es, hijo de Ángel María Luna. Juan Pablo anda cerca de los 50 años por ahí, y se, se trabajó en Chile muchos años y ahora se está yendo a trabajar a Canadá. Bueno, muy bien. Vamos, el Estado y la capacidad estatal, dedicado a mis amigos los libertarios. Vamos todavía. Un clonazepam y seguimos. Vamos, vamos, que no decaiga. Vamos a pronunciar muchas veces hoy la palabra Estado. ¿Están ¿Vio esa preparados? bandera de Borgoña? Esa bandera de Borgoña, Y con el texto que vamos a leer, Santiago, lo menos que yo puedo hacer es traer a la presencia del Imperio Hispano, ¿no? arriba España, arriba Franco. Bueno, cálmense. Bueno, vamos a hablar mucho Si de me empiezo Estado, de lluvia, así están que con todo. vamos a hablar de la importancia de un Estado que haga cumplir las reglas y de un Estado fuerte, lo cual no quiere decir un Estado grande. Otra vez se los vuelvo a reiterar para que no se me desmayen los muchachos. ¿Ah? Pero bueno, como siempre, acá una guía de lectura, el Estado moderno, de qué estamos hablando, en estas dos definiciones. El concepto de capacidad estatal, que es un concepto que se usa mucho. ¿Mm? Eh, las novedades y las características de cada periodo histórico, ¿no? Del Estado en América Latina, los factores que condujeron a la formación de los Estados modernos en América Latina, y bueno, esta idea fuerza en todo este libro, en todo este manual. Ustedes vieron que, bueno, la democracia es un tema importante, los partidos también, pero el Estado es un problema muy importante. En este manual de ciencia política, publicado por Cambridge, o sea que muy malo no puede ser, en este manual el tema del Estado es un tema importante, tanto para Munk, argentino, como para Juan Pablo, uruguayo, Pablo Luna. El Estado es un problema importante independientemente del tamaño que tenga. Vamos pues. Bueno, capaz que ustedes, no sé, de los viejos tiempos, ¿no? Capaz que recuerdan esa definición, ¿no? De Estado como una... A ver, para hablar de Estado estamos hablando de territorio, estamos hablando de frontera, ¿no? O sea, para pensar en el Estado tenemos que pensar en un territorio delimitado con fronteras. Eso es bastante básico. Pero también cuando hablamos de Estado, hablamos de poder político. Poder político que se ejerce en un territorio sobre una población determinada. Son como los tres elementos claves de cualquier definición de Estado, ¿no? Territorio, población y poder político. No en vano dedicamos alguna de las primeras, la segunda clase de este curso, a hablar sobre cómo definimos poder. ¿Mm? Hasta ahí vamos bien. Santiago, dígalo. Profe, ¿por qué dice que tiene poder político? O sea, ¿no sería preferible usar una palabra más específica? Como que es muy A ver, ambigua esa palabra, ¿no? ¿en qué palabra estabas pensando? Y es como si dijéramos, en lugar de decir, mm, me quemé por el sol, en vez de decir eso, yo digo, tengo la piel un poco alterada por los rayos UV. O sea, es como que estás Bueno, pero yéndote. vos decís, pero bueno, el poder es una definición, la definición de poder es una definición clásica en ciencia política, ¿no? Y de alguna manera le tenemos que llamar a esa, bueno, a, a esa relación y a ese recurso que es el poder, de acuerdo a las definiciones que usamos a principio del semestre, que se ejerce mediante autoridades legítimas, generalmente, aunque también puede ejercerse a través de autoridades ilegítimas en un territorio determinado. Es decir, lo que estamos diciendo lo que queremos decir, Santiago, es, bueno, no es solo un territorio, no es solo población. Si tenés territorio y tenés población y no tenés poder político, no podés hablar de Estado. Si no tenés poder político, podemos pensar en la anarquía. Estado y territorio sin un poder político, nada, anarquismo, ningún problema.
pero Estado no existe. Cuando hay anarquía, no hay Estado. Y si hay Estado, no hay anarquía. ¿Santiago? Profe, recién hablabas de legitimidad. ¿Por qué es legítimo el poder estatal o por qué puede ser legítimo? Lo que lo hace legítimo es las reglas, eh, la existencia de reglas que hacen que las autoridades sean electas por la ciudadanía, ¿verdad? Esa es la idea. En las democracias modernas, la legitimidad, como vimos en las clases sobre régimen político, la otorga un proceso electoral limpio. Bueno, ¿Valentín? pero profe, entender, igual no voy a joder mucho porque te quiero A dejar ver, dar la clase, pero dale. entenderás que si estamos en México, estamos en Sí. Sinaloa y tenemos el cártel de Sinaloa, por más que nosotros elijamos al capo que está delante del cártel, eso no le da legitimidad. Bueno, a ver, lo que podés tener es un Estado perforado. A ver, hay un proceso electoral en México, hay autoridades electas, el poder este, de Sheinbaum, la presidenta, es un poder legítimo porque está otorgado por las urnas, por la voluntad popular. El problema es que no se ejerce sobre todo el territorio, ¿no? Se ejerce sobre algunas partes del territorio. Hay partes del territorio, y esto preocupa mucho a Munch y a Luna, y a todos nosotros, hay partes del territorio en donde no se ejerce un poder político legítimo, se ejerce un poder político ilegítimo, porque como vos decís, los que, los que mandan en ese territorio, los que gobiernan de hecho ese territorio, son los cárteles, ¿no? Las mafias. A ver, Valentín, Estaba primero Manuel, eh, si no me equivoco. a ver, déjame ver. No, yo iba a decir que puede ser un ejemplo como en el Uruguay del siglo XIX, como que el Estado estaba presente, pero en el interior del país, como que no tenía la misma legitimidad que tenía capaz en la capital, sino porque no llegaban capaz las medidas y las normas Es parecido, claro, de es repente parecido a lo que tanto. decís. Claro, uno de los problemas que tenía el Estado uruguayo antes de la Guerra del Cuatro, te diría, ¿no? Antes de que el Estado lograra tener el monopolio del poder político en todo el territorio, uno de los problemas que tenía era ese, ¿no? Que, bueno, que había zonas en donde no mandaba el gobierno, ¿no? Había zonas donde gobernaban los blancos. Ta, entonces, una de las obsesiones de los colorados, en particular de Valle de Ordóñez, era terminar con esa perforación del Estado de Derecho. Y eso se logra después de la Guerra del Cuatro. En fin, Valentín. No, que yo quería agregar simplemente, que yo no sé si vos lo tenés en las diapositivas, pero acá en un principio dan la definición beberiana, que es la única Claro, definición. Dan la definición beberiana de Estado y claro. después la anexan con la de Estado moderno que le agregan unas cosas ficcionarias, que es lo de los derechos y bueno, y todas esas cosas, que es lo que hablaba Santiago. Pero en un principio, acá sostienen, que es lo único que me gustó de este texto es eso, que dan la definición de Weber, de Estado. Claro. Bueno, es lo único que te gustó. Che, sí, exactamente. Bueno, Max Weber es un gran estudioso, fue un gran estudioso, ¿no? Del Estado y de los problemas de legitimidad, autoridad, poder, todo eso, ¿no? Entonces, comunidad humana que reclama con éxito el monopolio del uso legítimo de la fuerza física en un territorio determinado. El elemento del territorio, ¿no? El elemento de la comunidad humana, o sea, de la población, y el elemento de la autoridad, ¿no? En este caso lo relaciona con el uso legítimo el uso de la fuerza física, ¿no? La autoridad ejerce la fuerza legítimamente. Eh, exactamente. Che, a ver, seguimos. ¿Quién más? ¿Gabriel? Profesor, una pregunta. Mm, Max Weber, mm, ¿qué era? Porque he encontrado desde recetas de cocina, en administración, en politología, mm, en economía. ¿Qué era este señor? En realidad, mm. a ¿Lo qué se dedicaba? consideran? Mirá, él era un profe, era un profesor, profesor, básicamente un profesor de sociología. Pero en una época en donde la sociología, la economía, la ciencia política tenían conexiones muy estrechas, ¿no? Fíjate vos que él escribe, su principal obra se llama Economía y Sociedad. ¿M? Entonces es un profesor, básicamente es un profesor. Y es un profesor que está en diálogo intelectualmente, no personalmente, pero intelectualmente está
en diálogo principalmente con el marxismo. ¿Mm? Hay muchas cosas que uno lee a ver y muchas cosas en donde uno ve, bueno, por ejemplo, Marx habla de los medios de producción, ¿no? Y hay una larga discusión sobre los medios de producción, sobre quiénes son los propietarios de los medios de producción, etcétera, etcétera. Bueno, él habla de los medios de administración, ¿no? Entonces, hay como un diálogo, como una retórica parecida. Marx habla de dominación de clase. Él también habla de dominación, pero la dominación, para Weber, es una dominación que ejerce el aparato burocrático estatal. En fin, Weber es posterior a Marx, pero bueno, está dialogando, está en diálogo ¿no? Está en diálogo con Marx todo el tiempo. Eh, Sigo un poco para adelante, un poco para atrás. El otro punto sobre el que tienen que reflexionar y que tienen que recordar es esta vinculación que proponen los autores entre Estado y derechos. ¿Mm? El Estado como garante de los derechos de los ciudadanos, de los derechos políticos, civiles, sociales. Vieron que ahora últimamente también se habla de una cuarta generación de derechos, estos derechos de nueva generación, que en alguna parte del mundo están muy en discusión, los derechos que tienen que ver con, yo qué sé, con medio ambiente, orientación, preferencias sexuales, ¿no? Los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. ¿Mm? Pero en todo caso, el Estado, acá, en este texto, garantiza los derechos de los ciudadanos. Sí, este es un texto que defiende el papel del Estado. No el tamaño, pero sí el papel del Estado. A Munch y a Luna les preocupa eso. Ya lo habíamos visto en otros de los textos, ¿no? En los textos sobre qué está pasando con las democracias en América Latina y todo eso, ¿no? Para que haya democracias que funcionen, ¿no? Y para que la gente no pierda la confianza en la democracia y en los partidos, bueno, hace falta en estados que sean capaces de implementar las políticas públicas, decían Munch y Luna, ¿no? Porque si los estados no logran implementar las políticas públicas que prometen los partidos, la gente deja de confiar en la democracia. ¿Está? Ese es un argumento para ellos importante. Y acá lo reiteran, ¿no? Si un estado es incapaz de hacer valer los derechos, la democracia es débil y los derechos de la ciudadanía están desigualmente distribuidos. Así que sí, en estos autores hay una conexión muy estrecha entre democracia entendida a la DAL, es decir, entendida como participación y oposición, ¿está bien? Entendida como reglas de juego libres, democracia entendida como pluripartidismo, ¿m? Y como participación. Todo ese asunto, todo el paquete que tiene que ver con la democracia está en estrecho contacto con todo el otro paquete conceptual que es el Estado y la capacidad estatal. Para Munch y para Luna, gran problema de América Latina, gran problema la fragilidad del Estado. Este es un leitmotiv del texto, este es un concepto central en el texto. América Latina tiene problemas porque el Estado es débil. Y el Estado es un Estado, me adelanto, patrimonialista, un Estado que hace favores, no es universalista, es patrimonialista. ¿Quién tiene la mano levantada? Camila, dale Creo nomás. que, creo que también habla de que el Estado es débil, pero que eso lo arrastramos desde después de la época colonial, Claro, que es algo que no se nos ha podido despegar, digamos. claro. Ellos tienen una perspectiva histórica, ellos dicen que la debilidad del Estado viene de lejos, también, y también proponen un modelo, ¿no? Un modelo por el cual una explicación de formación del Estado, ¿no? Este asunto del Estado surgiendo a partir de las necesidades de las élites comerciales, las necesidades bueno, de estabilidad política de las élites comerciales. Ya iremos a eso. Pero sí, efectivamente, hay una perspectiva histórica. ¿Mm? Entonces, gente, ¿qué es el Estado? Segundo, el Estado como garante de derechos. Tercero,
Estado y democracia, democracia y Estado, Estado y democracia, democracia y Estado. Para ellos son cosas que van de la mano. Bueno, como nos reclamaba Valentín, la definición beberiana y la distinción entre, digamos, esto de la definición beberiana y la definición que dan de Estado moderno, ¿no? Ellos dicen, bueno, una cosa es la ciudad-estado, la pequeña ciudad-estado, otra cosa son los imperios, ¿no? Pero lo que van a hacer ellos es concentrarse en en esta discusión, la discusión sobre el patrimonialismo como característica muy central de los estados latinoamericanos. A ver, esto del patrimonialismo también acá también hay ecos weberianos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto del patrimonialismo? Paso a leer. El aparato estatal es una extensión de la propiedad privada de los gobernantes. Esto viene de Weber. Y en las que los puestos de trabajo en el sector público y la aplicación de normas y reglamentos dependen continuamente de favores personales. Che, este, Weber decía, ¿quiénes son un poco parafraseando a Marx, quiénes son los propietarios de los medios de administración? Decía Weber. Bueno, y acá está ese asunto, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo es esto que el aparato estatal es una extensión de la propiedad privada de los gobernantes? Em, ¿Y qué es esto de que los puestos de trabajo, los puestos en el sector público y la aplicación de las normas dependan de favores personales? Em, no sé si vieron el otro día un pedacito de una entrevista que le hicieron a Sebastián da Silva. Era un juego, ¿no? Que le proponían en un programa. Entonces le decían, en un streaming, le decían, bueno, tal cosa, ¿qué es? ¿Woke o blanco pillo? A ver, ¿quién de ustedes puede explicar lo que es, lo que se considera woke? Vieron que forma parte de la discusión pública de este asunto, ¿no? Valentín, Santiago, ¿quién quiere explicarlo? A ver. Yo te definiría a vos, profe, como una corriente de pensamiento que nace en el siglo XXI en Estados Unidos y que sigue los lineamientos de la agenda acá llamada progresista. Ujú. O sea, O sea, todo lo que tiene que ver con las agendas de derechos, está con las agendas LGBT, con las agendas feministas, con las agendas racialistas, con las agendas indigenistas. Todo eso entra dentro de la cama con el veganismo, el animalismo, todo eso entra dentro de la cama woke. está excelente. Santiago, ¿querés agregar algo o no? Quería agregar, el wokismo es una ideología, se podría considerar filosófica, basada en la epistemología del idealismo alemán, que considera que la percepción subjetiva del individuo es la que hace la realidad y por tanto la realidad termina siendo nada más que el constructo subjetivo, con lo cual cualquier cosa es posible, ya no existe la verdad, no existe Dios, no existe nada. Cada cual puede ser lo que quiera ser, y además se vincula con la dialéctica marxista de oprimido y opresor, llevándola hasta las últimas consecuencias, diciendo incluso que las orejas oprimen a la nariz porque las orejas son dos y la nariz es una sola. Eso es wokismo. Gabriel, ¿qué querés decir? A ver, El lenguaje sencillo para que esto lo entiendan, a ver. supuestamente son los despiertos. Los despiertos. Sí, así nace, ¿no? Woke es el pasado de to wake, ¿no? Aquello, wake up, despiértate, ¿no? Entonces, bueno, los que se despertaron y fueron capaces de ver la dominación. Es Neo, ¿no? En Matrix, ¿no? En Matrix, en determinado momento, Neo logra ver la verdad. Se despertó, ¿no? Y logró ver la dominación. Es un poco así. Bueno, entonces hay toda una corriente muy fuerte. Entonces, al senador da Silva le dicen, bueno, ¿esto es woke o esto es blanco pillo? Y entonces, en un momento le preguntan, meter a los amigos en las intendencias, ¿es woke o blanco pillo? ¿No? Y él dice blanco pillo, Y sí, blanco pillo, profe. claro. Entonces, Igual de hoy en día es de todos, así. No, sí, bueno, es un decir, pero sí. entonces, por esto traigo esta anécdota simplemente para decir
que forma parte del debate político en Uruguay, forma parte del debate público en Uruguay, este asunto de cómo se administran los cargos públicos, ¿m? De cómo se ingresa al Estado, de cómo se debe ingresar al Estado y de cómo se debe administrar el Estado, ¿no? Si se debe ingresar al Estado por favores, ¿m? Si se debe, a ver, por favores de quienes gobiernan, como si fuera nada, como si fuera tu patrimonio, como si el Estado fuera patrimonio del intendente, ¿no? Yo qué sé, Gabriel a su casa deja entrar a quien quiere, ¿no? Y contrata en su empresa a quien quiere. La cuestión es, bueno, en el Estado. ¿Y qué normas le vamos a aplicar? ¿Le vamos a aplicar las mismas normas a todos? ¿O le vamos a aplicar algunas normas a nuestros amigos y otras normas a los que no son amigos? Bueno, esa es la discusión del patrimonialismo. Es una discusión que también está en Uruguay. Manuel, ¿querías agregar algo? Sí, yo voy a agregar algo a lo que vos decías, o sea, Dale. que en eso también yo pienso que está la discusión también en que si le damos prioridad a alguien de carrera en un ministerio, por ejemplo, en una cierta Claro, secretaría, o si en esa secretaría o ministerio ponemos al jefe a la cabecilla y algunos más de confianza del que resulta del superior, para que todo vaya bajo el mismo lineamiento, ¿entendés? Porque capaz que después yo como lo veo, ¿no? Desde el punto de vista más político, las consecuencias de las acciones de de esas cabecillas van a ir contra el cabeza superior, que sería el presidente o el que los mande. Entonces, claro. como que está esa discusión también, ¿no? Hay una lindísima discusión en los textos de ciencia política contemporánea, textos de administración pública, acerca de la relación entre política y burocracia. ¿Mm? Y entonces, vieron que a mí me gusta bastante a veces poner extremos como para ilustrar la cosa, ¿no? Está el extremo de la máxima politización y está el extremo de la mínima politización o máxima burocratización. Voy a empezar por este último. Imagínense un estado en donde en realidad lo que hay es una burocracia eh, perfectamente meritocrática, donde todo el mundo ingresó al estado por concurso, por lo tanto, una burocracia muy profesional y completamente independiente de los partidos. Un ministerio de Ganadería, un ministerio del Interior, ¿no? Un banco central, un banco república. ¿Qué es lo que tendríamos? Tendríamos un estado de organizaciones quizás muy eficientes, pero gobernadas por burócratas que no le rinden cuentas a nadie, ¿no? No serían organizaciones gobernadas por nosotros los ciudadanos, serían organizaciones gobernadas por funcionarios, probablemente muy bien intencionados, ¿no? y muy competentes. Pero recuerden la garantía institucional número 8 de Robert Dahl cuando hablaba de poliarquía. Decía que las organizaciones del Estado en las poliarquías deben estar bajo nuestro control, bajo control ciudadano. Somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que gobernar el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Agricultura. Yo agrego el Banco Central, el Banco República. Las organizaciones públicas las tenemos que controlar nosotros los ciudadanos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través de los partidos, no lo hacemos directamente, a través de los partidos. El extremo de máxima burocratización es un extremo burocrático y hasta tecnocrático. ¿Mm? El otro extremo, el extremo de la máxima politización, es en el que solemos caer nosotros en este país, ¿no? Porque entonces las organizaciones públicas de este país están encabezadas por una persona designada por el gobierno, por lo tanto por nosotros los ciudadanos. El número 2 también es designado políticamente, el número 3 también, el número 4 también, el número 5 también, ¿no? Pero hay realmente muchos niveles jerárquicos designados políticamente y cuando hay un exceso de designaciones políticas, se inhibe la carrera burocrática, se le quitan incentivos a los funcionarios para ser buenos funcionarios y lo que terminás teniendo además es una rotación extraordinaria en la cabeza de las distintas organizaciones y por lo tanto también terminás debilitando estas organizaciones. Entonces, estamos en esa tensión entre politización y burocratización. ¿Está bien?
En Uruguay existe esa tensión, existe ese problema y lo vamos manejando como podemos. Los cargos de confianza, como dice Rosa acá en el, en el chat, los cargos de confianza son importantes. ¿Por qué? Porque aseguran el control político de la burocracia. Pero si son demasiados, terminan destruyendo, erosionando a la burocracia y por lo tanto conspirando contra el interés general. Camila Santiago. En el texto habla de que el Estado uruguayo es muy clientelista y que los tecnócratas, más bien la influencia que tienen en la administración pública es escasa. Ujú. El Estado uruguayo es muy asimétrico. Vamos a dedicarle una clase, no sé si la que viene, quizás ya. No, es la última clase al Estado uruguayo, a la evolución histórica del Estado uruguayo. Entonces, podemos hablar bastante del tema. El Estado uruguayo es un Estado que es mucho menos clientelar que hace 60 años, se ha profesionalizado, se ha modernizado mucho, pero es un Estado que sigue siendo muy asimétrico. Hay islas en el Estado, partes del Estado muy profesionales. Hace un rato hablé del Banco Central, como el Banco Central, ¿m? O como algunos ministerios, como el OPIPA, por ejemplo, la Oficina de Planificación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería. Hay zonas del Estado que son muy profesionales y muy burocráticas. Y hay otras zonas del Estado que son muy clientelares. Como vamos a ver en el último texto de este curso, el nido más potente del clientelismo se encuentra en los gobiernos departamentales. Por algo del año pasado, ¿no? Fue el año pasado, durante el inicio de la campaña electoral se discutió tanto un proyecto de ley propuesto por el fallecido senador Adrián Peña Colorado, que establecía el ingreso por concurso en las intendencias y hasta se llegó a hablar de una reforma constitucional. ¿Tá? Uruguay tiene un problema de clientelismo y de patrimonialismo todavía, pero sobre todo en el nivel de la política local, en el nivel de la política departamental. Ese es como un nicho de fragilidad estatal, como un nicho de politización excesiva. Santiago y Gabriel. Profe, con esto de que habla el autor de estos cargos, en realidad estás interfiriendo en el sistema de precios porque estás impidiendo el cálculo porque donde se podría satisfacer una demanda haciendo caso a las leyes del mercado, se está satisfaciendo una demanda artificial en un mercado artificial y en definitiva se está asignando los recursos de forma ineficiente. Cabe la pena recordarlo también, ¿no? Sí, vos decís, si en lugar de gobernar los políticos, gobernaran las burocracias, decís vos, las burocracias técnicas. ¿Ese es tu No, yo razonamiento? digo cuando tenés un banco central, un ministerio de ganadería y cosas Ujú, de estas, ujú. en realidad es todo artificial, no obedece a las reglas del mercado, entonces es ineficiente, Bueno, lo solamente que puede ser pasa es que, eficiente. bueno, lo que pasa es que volvemos al punto de la democracia. ¿Mm? El tema es, Santiago, que, a ver, habemos muchas personas que consideramos, ¿no? Que las oficinas públicas y que las políticas públicas no tienen que depender de cálculos económicos, sino que tienen que depender de la voluntad popular. Esa es la base de la democracia. La base de la democracia es, lo de todos lo administramos entre todos. Lo que nos concierne a todos, el rumbo del país, ¿tá? El rumbo de cada política pública, lo decidimos entre todos. ¿No? Entonces, ¿cómo lo decidimos? Y mediante ciertas reglas de juego que acordamos que nos permiten designar con garantías para todo el mundo representantes y gobernantes. Es decir, la cuestión es, la eficiencia económica, está bien, macanudo, es capitalismo, es muy importante que el capitalismo sea eficiente. ¿Tá? Pero para definir el rumbo de hacia dónde ir, y lo tenemos que acordar democráticamente. Yo no tengo ganas de que me mande un economista por crack que sea, o un politólogo por crack que sea, o un sociólogo. No, a mí me gustaría yo poder definir, tener partidos políticos que me digan, mirá, lo que hay que hacer es A, o lo que hay que hacer es B, o lo que hay que hacer es C, y yo poder experimentar.
con las distintas políticas que me proponen. En eso consiste la democracia. A ver, entonces, bueno, acá el patrimonialismo, ahí estaremos de acuerdo, el patrimonialismo es quizá la forma más antigua. Gabriel, ¿qué querías decir? No, quería preguntarle por eso, porque justamente a mí me había interesado lo de Peña, que se acuerda que después que murió Peña lo tomó Paquet, pero Paquet tampoco está. Eso que, Sí, y lo que pasa es que quedó en la nada porque de entrada hay una resistencia de los propios intendentes blancos. Dentro de claro, la coalición, ¿no? ¿Quiénes son los perjudicados en una reforma de este tipo? Los intendentes, y la mayoría de los intendentes son blancos. Los intendentes blancos no quisieron renunciar a manejar nada más ni nada menos que la capacidad de designar funcionarios. Hay una parte del poder político que ellos lo ejercen así, ¿no? Discrecionalmente. Entonces, bueno, lo que le conviene a los intendentes blancos capaz que no es lo que nos conviene a todos, ¿no? Facundo, Profe, nada que sí, ver. Y me estoy dale, adelantando al a ver, suceso muchos meses. a ver. Pero vos ves complicada, yo veo re complicado. Yo creo que para mí no se reeligen los gobiernos blancos en el interior, en algún Mira, departamento. Para mí Paysandú, por ejemplo, y Río Negro van a terminar estando en el frente. mira, Esa es mi anticipación. mira, San no José sé, dudo, por ejemplo. San José, no. Pero mira, mira, muy cortita desde el pie 30 segundos sobre eso. Son elecciones completamente distintas. El intendente, por ejemplo, Olivera en Paysandú, es es un excelente intendente, ¿eh? Es un intendente muy trabajador. Ha hecho muchas cosas por la Universidad de la República, dicho sea de paso, ¿eh? Yo estuve hace poco en Paysandú. Están haciendo una universidad nueva. Están construyendo muchos edificios de la universidad con el apoyo de la Intendencia, ¿eh? La Intendencia está poniendo plata para construir Universidad de la República. Entonces yo creo que es un gran intendente, probablemente sea reelecto. El problema principal que tenemos, ¿saben cuál es? En la democracia uruguaya, una vez más, que los intendentes son demasiado poderosos. Podrán ser muy buenas personas, generalmente son muy buenas personas, creo yo, porque si no la gente no los votaría, pero hacen lo que quieren, porque no hay desde dónde controlarlos. En Montevideo no hay desde dónde controlarlos, porque la junta departamental es muy débil, pero lo mismo pasa en Canelones, lo mismo pasa en Cerro Largo, lo mismo pasa en Rivera, y en Tacuarembó, ¿no? Y en Colonia, y por supuesto que también en Paysandú y Salta. Entonces, realmente los intendentes siempre parten con ventaja. La competencia es asimétrica, la cancha está siempre en bajada, ¿viste? Si les gusta el fútbol, la cancha en bajada, ¿viste? Entonces es más fácil llegar al arco. El diseño institucional está mal. Manuel, Sí, yo iba de acuerdo a eso que decías, que a veces es tanto el poder que tienen los intendentes que hasta deciden cosas por sobre ministerios, como yo que sé, hacer eventos que de repente el ministerio no estaría muy de acuerdo, pero sí, como claro, en ciertos departamentos es tanto el poder que tiene que claro. sobrepasa niveles superiores al rango, ¿entendés? Es así, es así. Los intendentes son muy poderosos. Mira, miren, les cuento una. Hablando, hace un tiempo hablando con la calle Herrera, hablando con la calle Herrera para el libro Politólogos para qué, que publicamos en agosto, él decía, en los viejos tiempos los diputados eran muy importantes. Antes que el Estado se modernizara. El Estado uruguayo se modernizó mucho. No, mucho, mucho, mucho. Ahora hay muchas cosas que se hacen online, muchas cosas que se hacen automáticamente. Antes era todo un engorro, era todo un lío hacer un trámite estatal. Tramitar la jubilación era un problema enorme. Ahora no es un problema enorme, ¿no? Conseguir un teléfono era un problema enorme cuando yo era chico, ¿no? Un problema enorme. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacía la gente que precisaba agilitar un trámite? ¿No? Iba al club político del barrio, hablaba con el político del barrio y el político del barrio le gestionaba las cosas. Porque el político del barrio conocía al político de la UTE, al político de no sé qué, al político del ministerio, al político de los teléfonos. ¿No? Che, ustedes saben que antes no existía Antel. Cuando yo era chico existía la UTE solo. Sí, Antel en se el cre- 76 se creó en Anatel. en el 74 se creó Antel. ¿Tá? Es decir,
Antes los políticos tramitaban cosas que eran muy importantes para la gente. Trabajo, bienes públicos, bienes este, y jubilaciones y cosas por el estilo. Una vez que se modernizó el Estado, los diputados empezaron a ser menos importantes, me dijo la calle Herrera, que todavía guarda la libretita de cuando él era diputado con las cosas que le pedían a él. Esa libretita no tiene precio, ¿no? Y ahora, ¿quiénes son los gestores más importantes? Los que hacen favores. Son los intendentes. El intendente es el que te, ¿no? Precisás algo donde vas y vas, sobre todo en el interior, vas a golpearle la puerta al intendente, ¿no? Entonces, bueno, allí hay un problema digamos, de gestión pública, ¿no? Muy importante. ¿Sigo para adelante? ¿A qué se le llama capacidad estatal en este texto? Bueno, se hablará de prácticas administrativas racionales legales que prevalecen sobre el patrimonialismo. Es decir, ¿no? La capacidad del Estado no refiere a aspectos formales o jurídicos, tampoco refiere al tamaño del Estado, no es un asunto de un Estado capaz es un Estado grande, no. Un Estado, hablamos de capacidad estatal, otra vez evocando conceptos weberianos, ¿no? Cuando, che, hay más eh, prácticas administrativas centradas en normas que centradas en favores, en el poder discrecional del jerarca. ¿Está? Esa es la definición de capacidad estatal. O sea, un Estado, eso, un Estado que ha desarrollado sus capacidades es un Estado centrado en normas, donde la norma es más importante que la persona. ¿Mm? Bueno, y ha sido todo un viaje para América Latina, tratar de construir capacidad estatal entendida de esta manera, o sea, tratar de que imperen las normas. Yo no sé, pero capaz que ustedes ya tomaron contacto un poco con este concepto. Eh, ¿Vieron que hay mucha gente que dice que en América Latina está llena de normas que no se cumplen? ¿Lo vieron? ¿No? Se repite bastante, en el debate político. ¿Qué es América Latina? Ah, es un continente donde, en teoría, somos unos cracks. Hay un montón de regulaciones, para cada cosa hay una regulación, dos o tres. Eso sí, no se cumplen. Entonces, bueno, el contraste entre lo formal y lo informal. En el plano formal, disposiciones. En el plano informal, favores, influencias, amigos, ¿eh? Acomodos. Camila. Dijera algún personaje, los uruguayos son ingobernables. Claro, la Torre decía eso, ¿no? Los uruguayos son ingobernables. Pero miren, hay mucho escrito en América Latina sobre esta cultura del informalismo, ¿no? Yo qué sé, el tema de los sobornos está ligado con esto. Bueno, hay normas, pero bueno, ¿cómo haces para que no te pusieron una multa? ¿Cómo haces para que alguien te la saque? ¿Viste? Esa costumbre, las prácticas de esquivar las normas, ¿no? Entonces, bueno, eh, este es un asunto que preocupa mucho a los autores y que tiene mucho que ver con los problemas de América Latina, ¿no? ¿Cuándo se empezó a formar el Estado en América Latina? Y bueno, después de las guerras de independencia, ¿no? Las guerras de independencia arrancan en 1810 o algo así, ¿no? Cuando se instauran las juntas, ¿m? Las juntas, el movimiento juntista, como sabemos, es un eco del movimiento juntista español, de la Junta de Sevilla. ¿M? A su vez, la Junta de Sevilla tiene que ver con el desconocimiento del emperador impuesto, del rey impuesto por los franceses, cuando deciden, después de la Revolución Francesa, exportar la revolución, ¿no? E invaden España y toman prisionero a Fernando VII y todo aquello. Bueno, entonces,
Se desconoce en España al rey impuesto, se forma la Junta de Sevilla y atrás de la Junta de Sevilla se va formando difusión, proceso de difusión mediante, se van formando juntas por todos lados, y a partir de las juntas, las guerras de independencia, y un largo periodo que los historiadores creo que se hacen llegar hasta mediados del siglo XIX, donde más bien lo que permanece es la anarquía, ¿no? A ver, en Uruguay, desde 1810 hasta el final de la Guerra Grande, en 1851, y bueno, una inestabilidad política enorme, ¿no? Tuvimos el artiguismo, tuvimos los porteños, tuvimos los portugueses, tuvimos los brasileros, tuvimos nuestras guerras civiles, la Guerra Grande, tuvimos un poco de todo, ¿no? Y cerca de 1800, y a ver, en 1851, a partir bueno, del final de la Guerra Grande, del sin vencidos ni vencedores, del 8 de octubre del 51, bueno, lentamente el proceso de pacificación y de formación del Estado. ¿Hay comentarios en el WhatsApp o me parece a mí? En el WhatsApp, mira lo que digo. ¿En el chat o me parece a mí? Hay varios, profe. A Hay ver, varios, sí. a Capaz que ver. si se lo resumo, uno que pregunta, Camila, que ¿cuál sería el mejor estado? Y dice que ella no es. En esa época, a ver, Camila, ¿el mejor estado en esa época o el mejor estado en No, general? no, ¿En qué creo que sentido? los compañeros estaban hablando de que el Estado es como muy, interviene Eh, mucho en la vida privada, y bueno, yo la verdad que no soy fan de eso, pero no se me ocurre una mejor opción. Yo escucho a ver qué claro, opciones tienen claro, para plantearme. claro, claro. Che, el mejor estado es el que definimos entre todos. Yo tenía un compañero en el banco hipotecario cuando yo era cajero, estaba empezando a estudiar ciencia política, que decía, ¿dónde está escrito que tenemos que crecer? ¿Por qué tiene que crecer el producto? Que lo decía la gente, ¿no? La gente puede definir, la gente tiene derecho a decidir no crecer, que la economía crezca poco. Para ustedes, Valentín y Santiago, la gente tiene derecho a decidir ser pobre. Y yo, Punto. yo esto mismo te iba a decir. A A vos, ver, profe, valorás la democracia porque a vos no te importa el bienestar, te importa la validación, ¿o no? mira, ¿sabes? Sí, esto es Mira, así. sí, mira, te diría que sí. Si yo tuviera así, sí, ¿no? Si me obligás a elegir, ¿viste? Me pones un revólver así en el pecho, yo te digo, mira, sí, sí. Y me importa el bienestar, o sea, creo que la gente tiene derecho a decidir qué prefiere, si prefiere bienestar o si prefiere pobreza. Un pueblo puede decidir perfectamente ser pobre. Mira, la gente tiene derecho a decidir todo, a decidir disolver el Estado. La gente tiene derecho a todo. La gente tiene derecho, si quiere, a elegir el comunismo, la propiedad social de los medios de producción. Claro, Mira, yo escribí un documento hace poco, no, hace 2 o 3 años, para la Konrad Adenauer, que capaz que lo pueden descargar por ahí, que se llama algo así como Construyendo la Utopía Democrática. Si alguno lo busca y lo pone en el chat, fantástico. Se llama algo así. En donde yo justamente digo, ¿cuál es la utopía? ¿Dónde está la utopía hoy? ¿No? Porque hubo una utopía socialista, ¿no? En el siglo XX muy importante, este, que se agotó ahí en 1989, yo que sé, 1990, 1991. Y yo digo, mi utopía es que la democracia sea de verdad. Esa es mi utopía, ¿no? Que todo el mundo tenga realmente, a ver, tenga la misma influencia en los asuntos públicos, que todo el mundo pueda informarse igual, que todo el mundo pueda informarse tanto como yo. Yo soy una persona más informada de este país, pero hay muchísima gente entonces, no sé, viste, tengo muchas herramientas en el momento de votar, ¿no?
y tengo un teléfono lleno de contactos, pero ojalá todo el mundo tuviera tantas herramientas, tanta información a la hora de votar. Yo creo que somos muy desiguales en ese sentido. Ahí lo pusieron, muchas gracias. ¿Quién lo puso? Manuel, muchas gracias. Che, mi argumento ahí es ese. El texto empieza diciendo exactamente eso. La gente tiene derecho a hacer lo que quiera. Si la gente no quiere progreso económico, macanudo, fantástico. Lo decidió la gente. Si la gente un día, miren, si la gente un día decide que haya socialismo en la mayoría de la gente, macanudo, es lo que decidió la gente. Y la gente después puede decidir cambiar. Puede decir, bueno, voy por el socialismo, y después puede decir, no, che, la verdad que el socialismo no, echo para atrás, prefiero el capitalismo. Entonces, a la pregunta de Camila, yo diría, bueno, es legítimo, y para eso tenemos política, es legítimo pensar de maneras diferentes respecto a qué tipo de Estado, cuánto Estado. También es perfectamente legítimo ir cambiando de idea, absolutamente legítimo ir cambiando de idea. Entonces, hay compañeros en esta clase que dicen, el Estado, che, ese Estado es un problema. Tienen todo el derecho del mundo de pensar así. Habrá otros compañeros, otras compañeras en esta clase que digan, no, 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 yo creo en un Estado más grande, prefiero el bienestar, prefiero papá Estado, acá citando a Santiago. Tiene todo el mundo derecho a pensar lo que quiera. ¿Para qué tenemos política? Tenemos política para tramitar nuestras diferencias, que son absolutamente legítimas, de un modo sensato, de un modo pacífico y sin enojarnos. Para eso tenemos la política. A ver qué dice Valentín. Que yo lo que te digo, profe, es que incluso en ese contexto yo estoy diciendo sobre la vida de los demás. Yo estoy diciendo que las más personas vivan el socialismo porque yo quiero, no es que yo me... Perdón, Ah, bueno, perdón. Che, Valentín, pará. Tú no estás decidiendo, decide la mayoría. La mayoría claro, decide. pero es una ¿Está? decisión de uno sobre otro. Y bueno, lo que pasa que es así. Si vivimos en sociedad nos tenemos que dar una regla. ¿Qué regla nos damos? Miren, al principio la humanidad pensaba, ¿qué es democracia? El gobierno de la mayoría. En la segunda mitad del siglo XX descubrimos que la democracia, como civilización occidental, que la democracia no es solo el gobierno de la mayoría, es el gobierno de la mayoría que no aplasta a la minoría, ¿no? La democracia entendida como gobierno de la mayoría solamente es la dictadura del proletariado. ¿Está bien? ¿O es la tiranía de la mayoría? La dictadura del proletariado para Marx, la tiranía de la mayoría para Alexis de Tocqueville. A fines del siglo XIX se desarrolló una gran movida en Europa y también en Uruguay que consistía en decir, pará, la democracia no puede ser solo el gobierno de la mayoría, tiene que ser el gobierno de la mayoría que respeta, que no aplasta a la minoría. ¿Ah? Entonces se desarrolló la representación proporcional, etcétera, etcétera. ¿Tá? Y mecanismos para que las minorías estén contempladas. Hay muchísimas manos levantadas. Manuel, Franco, Santiago, Valentín, Sí, todas intervenciones cortitas. A ver. sí, yo lo que iba a decir era, con respecto a lo que decía Valentín, era Sí. que, o sea, que otro ejerza el poder por vos mismo, por vos, que vendría a ser lo que vos, lo que haces cuando ejercés la democracia, no Ujú. significa que vos no decidís por vos mismo, sino que vos en el Claro, aparato democrático que nosotros tenemos en Uruguay, gracias a Dios, tenemos varias instancias desde el principio, como puede ser el crearte tu propio partido para establecer tus propias ideas, o el integrar una convención interna de cada partido para meter en un partido tus ideas, hasta eso se va a ir, se va haciendo cada vez más fino la hilera de decisiones y la cantidad de posibles candidatos. ¿Por qué? Porque las mayorías van eligiendo. Pero eso no quiere decir, para mí, a mi entender, ¿no? Que vos no estés decidiendo por vos mismo, que no puedas decidir por vos mismo en una democracia. Porque, o sea, vos siempre tenés la capacidad de bueno, decidir por vos mismo lo que vas a hacer. Después que sea lo que termina ganando, lo que termina primando sobre lo otro es distinto. Pero la capacidad de decisión y la capacidad de poder hacer las cosas que a vos quieras, o sea, que se vean plasmadas tus ideas, las tenés completamente, creo yo. es un lindo Que, punto el que vos sostenés. viste Mirá, que hay dos los blancos, concepciones. Ay, perdón, dame un segundo, Santiago. Mirá, hay dos concepciones en teoría sobre la democracia según Isaiah Berlin. La libertad negativa y la libertad positiva.
algunos entienden que la libertad es ausencia de impedimentos externos. ¿Tá? Hay libertad cuando a mí nadie me molesta, yo puedo hacer lo que quiero. Otra mirada de libertad, que Isaiah Berlin llama la libertad positiva, es, bueno, entender la libertad como obediencia a la norma autoconferida. Es decir, si yo participo en un proceso democrático a través de mis representantes y allí se establecen normas, yo termino obedeciendo normas en cuya participación indirectamente participé, en cuya elaboración indirectamente participé. Entonces, como decías vos hace un segundo, entonces me estoy obedeciendo a mí mismo, ¿no? Y entonces no he renunciado a nada de mi libertad. Santiago Valentín, cortita y al Profe, pie, Franco lo mismo. le iba a decir de esto de que él habla mucho, el compañero aquí, con todo respeto, ¿no? Sí, Pero somos amigos, que, el- claro. que se decide porque vos elegís. En realidad acá hay, por dar un ejemplo bien concreto, la mitad del país, redondeando, que quería ser gobernada por Delgado y no va a poder. Ahora yo pregunto, más allá de que diga la mayoría votó al frente, ¿por qué no se puede? Y es un pensamiento muy abstracto el A siguiente, ver. ¿por qué no se pueden juntar todos los blancos, todos los que votaron a Delgado, hacer una asociación, comprar un montón de terreno y vivir Mm. en un país independiente, gobernado como ellos Pueden, quieren, y dejar a los pueden. frente amplistas? No pueden, porque en ese momento viene el Estado uruguayo y dice, no, acá la ley es esta y bueno, te puede armar un país aparte. Bueno, Entonces al podrían. final no pueden Che, hacer lo que quieren. pero podrían hacer un movimiento de secesión. En principio no está, nadie se los Ha impide. pasado en muchos países eso, o sea, no entiendo Claro, por qué no podría pasar, podría si se pasar. les antoja. Valentín. Valentín, Una de las razones, Pepe, por la que yo dejé de ser de izquierda y cuando era a muy ver, democrático, es porque a no ver. existe cosa más democrática en la tierra y que democrática sin interferir en la elección ajena y puramente de elección propia, no existe cosa más democrática que el capitalismo. Ajá. Pero che, el capitalismo no es ni de izquierda ni de derecha. O sea, No, 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 las izquierdas del mundo son izquierdas capitalistas, salvo estamos de acuerdo. excepciones, ¿verdad? Dale, Franco. No, yo lo único que iba a agregar es que yo creo que nunca va a haber un Estado o un sistema perfecto por lo que hablábamos de recién del elemento mayoría, porque siempre va a Ajá. haber una mayoría que no necesariamente va a ser la que tenga la razón o va a ser la que decida lo mejor para ese Estado. Entonces siempre va a quedar una minoría más relegada, por más que tenga herramientas para también tener su voz dentro de las decisiones, siempre lo que se va a imponer es la mayoría, y esa mayoría no necesariamente tiene la razón. Ah, Entonces, otra no, yo qué sé. Sí, sí, entre sí. minorías y mayoría que hacen que el Estado nunca sea perfecto. Es la No, legitimidad del monarca. Es que el monarca viene y dice, yo te oprimo porque el pueblo me eligió. Es la no. barbarie. Bueno, justamente lo que tenemos que evitar es tener monarcas que no rindan cuentas y que no sean electivos. El chiste de la democracia es ese, ¿no? El chiste de la democracia es que nosotros podemos elegir gobiernos y los podemos sacar sin que se derrame sangre, como decía Seborski. Linda discusión. En todo caso, Camila, porque por ahí empezó la cosa, en el mundo hay No, todo profe, tipo. yo solo respondí a los comentarios porque decían que todo es imperfecto y es imperfecto, pero entonces yo quiero escuchar soluciones, porque Claro, si hablan de los problemas, también quiero escuchar soluciones. está muy bien, buenísimo. Che, en todo caso, en el mundo hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Hay países que tienen estados grandes, países que tienen estado mediano, países que tienen estado chico. Miren, para maniáticos, busquen el concepto variedades de capitalismo. Se habla bastante de ciencia política, ya hará 15 años o capaz que un poco más. Esto, Hall y Soskice, que no sé cómo se pronuncia, son dos politólogos expertos en economía política que dicen, che, el capitalismo, no hay un solo capitalismo en el mundo. ¿Tá? En el mundo hay distintos tipos de capitalismo, hay variedades de capitalismo. Así como hay variedades de democracia, hay variedades de capitalismo. Hay capitalismos más liberales y capitalismos más regulados. Entonces, Estados Unidos es un tipo de capitalismo muy clásico, con mucha libertad, ¿m? Y hay capitalismos más organizados, quítenle toda connotación de valor a esto, simplemente más estructurados, capitalismos más corporativistas, capitalismos como los europeos,
¿no? Como el capitalismo francés o como el capitalismo alemán, en donde, bueno, eh, en donde el Estado juega un papel mucho más activo en el funcionamiento económico. Y bueno, y a eso le agregaría yo, aunque hay variedades de capitalismo, dentro de cada capitalismo también hay ciclos. Porque una cosa cuando te gobierna la izquierda, que cree un poco más en el Estado, entonces puede ser que crezca el Estado. Y otra cosa, si te gobiernan la derecha, los liberales, que lo que hacen es achicar el Estado. Y la gente va eligiendo, la gente va cambiando. Eh, eh, eh. Ah, bueno, dicen los autores. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que termina pasando es que los estados que se forman después de 1875, que es el momento en el que en el que se fortalecen los estados de América Latina, ¿m? Eh, y lo que termina pasando es que se forman estados con poca capacidad. Es decir, hay un proceso de formación del estado posterior a las primeras civilizaciones, a la época colonial, a las guerras, a la anarquía. Hay un proceso de formación del Estado. Típicamente, 1875, esto es como en Uruguay. En Uruguay se asocia la construcción del Estado al periodo militarista, ¿no? Iniciado por la Torre. ¿Mm? Hay un proceso de formación del Estado, pero bueno, eh, los estados que van surgiendo en América Latina son estados que tienen poca capacidad en el sentido weberiano, poca capacidad, mucha discrecionalidad, mucho patrimonialismo. ¿Mm? A ver, Gabriel. Profesor, cuando se habla de que la Torre fue el constructor del Estado, que Sí, fue por ejemplo, nosotros las fechas patrias eran todas fechas, lo que los días festivos acá de los feriados eran todos extranjeros, que fue que sí, creó sí, el sí, Código de sí. los 33 Se orientales y habla todo. mucho de eso. Sí, supuestamente eso, pero porque en realidad se dice que parte de ahí, porque empezó a tener como una especie de identidad, ahí fue que la figura de Artigas se dejó de tratar como el contrabandista y todo eso, por eso es, o porque Mm. el Estado empezó a hacer realmente, a tener a ser benefactor o derramar beneficios sobre algo. Mirá, se ¿Por qué asocia, se dice? O por mirá, es una muy buena pregunta. Mirá, ¿con qué se asocia el militarismo? Bueno, se asocia con orden, ¿no? Es decir, bueno, quieras o no, durante los años del militarismo, bueno, eh, hay un proceso de consolidación de la autoridad central. Parcial, porque esto en realidad culmina en 1904 recién, después de la guerra, ¿no? Después de la guerra civil. Pero hay un primer elemento que tiene que ver con, con el orden público, y la autoridad del Estado que se va extendiendo en el territorio. Esto está ligado al proceso de modernización también, o de fortalecimiento del propio ejército. Hay un ejército que se vuelve más potente. Se vuelve más potente, es un ejército colorado más que ejército nacional. En ese, todavía en esos años vieron que estaba, ¿no? Este, estaba un poco dividido. No hay todavía un Estado, un ejército súper profesional. ¿Mm? Pero bueno, hay un proceso de consolidación también de las Fuerzas Armadas. Tercero, está todo el proceso de orden en la campaña vinculado al alambramiento de los campos. Y ahí también hay un proceso de construcción de autoridad en el campo y de persecución a los gauchos, ¿no? Bueno, la educación, ¿no, Varela? Está cuarto, está todo el proceso vinculado a la educación pública. Sí, me No, tiene un digo lo de poquito, me tiene un poquito nervioso que veo acá discusiones en el chat. Chicos, cálmense, no se peleen, por favor. ¿Ah? todavía no se Está, están peleando. No, no, muy no sale bien, sangre todavía. cálmense, cálmense. Entonces, entonces sí hay un proceso de fortalecimiento del Estado. En fin,
ahí también empieza el proceso de fortalecimiento económico, ¿no? Es el tiempo también, bueno, comienzan las barreras aduaneras, comienza la protección de la economía nacional. Hay mucha gente que dice que ahí empezaron los problemas. Acá tenemos lectores de Ramón Díaz, de la historia económica de Ramón Díaz que, bueno, dice, ahí es donde empezaron los problemas del Uruguay, ¿no? Porque ahí empezó el proteccionismo, dice Ramón Díaz. Pero en todo caso, lo cierto es, bueno, si pensamos que un Estado, que una de las dimensiones de la capacidad estatal es la capacidad de recaudar impuestos, bueno, ahí se fortalece la capacidad del Estado uruguayo de recaudar impuestos a través de las rentas aduaneras. ¿Tá? Entonces, sí, hay un proceso de construcción del Estado, hay como un punto de inflexión como el militarismo, con el militarismo. Yo diría de todas maneras que se acepta, y lo vamos a ver en la última lectura, en la lectura número 28, que en realidad el proceso de consolidación del Estado uruguayo empieza en 1904. Te diría, si uno tuviera que contarle a alguien la historia, le diría, una cosa es del siglo XIX, un Estado en formación, y otra cosa es el Estado a partir de 1904, 1905, que es un Estado allá. Ahí sí, un Estado que ejerce el monopolio de la violencia política, la violencia legítima en todo el territorio, ¿no? Se determinan los dos gobiernos, el gobierno colorado y el gobierno blanco. Hay un gobierno que gobierna todo el territorio, y empieza además, bueno, un lento proceso de construcción también de instituciones públicas muy importantes, No, lo ¿no? que pasa es que mi pregunta no era tanto, coincido con usted que la legitimación vino después. Se me hace a mí, más allá, por eso le dije el gaucho vinculado a la educación, por todo lo que denunciaban que en aquella época, las pérdidas por todo el desastre que hacían los gauchos y todo lo demás. Entonces mi pregunta era, entonces al final La Torre, o capaz que mi percepción, no era un milico bruto, sino era un tipo súper... No, 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 no. A ver, ni Milico Bruto ni un monarca, ni un gobernante súper ilustrado, no, 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 Ahí no, va, no. eso. No, era un coronel del ejército, pero bueno, tampoco es que fuera Einstein, ¿no? Pero simplemente, bueno, un hombre capaz de imponer, en su momento, capaz de imponer el respeto a algunas normas. En fin, no, no, no. Tampoco soy un súper experto en esa fase de la historia política, ¿no? Eh, Ah, en, esa e- parte, en ese esa parte de la momento, historia, la construcción de lo que fue el Uruguay a partir del militarismo, a mí me llama mucho la atención, porque sí, aparte claro, le pregunto a gente que sabe mucho más que yo y todos me dan una visión diferente. Entonces por eso fue que le pregunté a usted, digo, no claro, sobre la consolidación, sino el comienzo de la construcción. sí, sí. Yo te diría, es cierto que comienza la construcción del poder del Estado, o más que comienza. En realidad lo que tenemos, ¿viste? Lo que tenemos es como una sucesión de hitos. 1830 es un hito. 1851, el fin de la Guerra Grande, es otro hito. 1875 es otro hito. Son momentos en donde se va fortaleciendo el Estado. Se va constituyendo y fortaleciendo. 1904 es otro hito. Yo te diría, de todos, el más importante, por todo lo que decíamos. ¿Mm? Sin duda. Y a partir de 1904, a su vez, lo que vamos a ver es que como dos grandes momentos en la evolución del Estado, un largo ciclo de expansión, en muchos sentidos, en muchas dimensiones del Estado, hasta 1958, hasta que ganan los blancos, y desde 1959 para adelante, un repliegue de las funciones del Estado, un repliegue asimétrico, pero un fortalecimiento del mercado. Eso habla en la última sesión, profe, ¿o no? Es cierto, eso es lo último que vamos a hablar en la clase. ¿Tá? Y después, a lo largo del siglo XX, lo que tenemos es 15 años de gobierno del Frente, donde se fortaleció el Estado nuevamente, y tuvimos estos 5 años en donde ese fortalecimiento del Estado se detuvo y en algunos sentidos se replegó, yo diría mínimamente. Yo si tuviera que decir qué pasó, bueno, vivimos un stop and go, como dicen en Fórmula 1, ¿no? En realidad se frenó el Me encanta que lo compare con las fortalecimiento del carreras. Estado.
Ya te veo. Me encanta que lo compares por la carrera. Pero fue un poco así, ¿no? O sea, se venía fortaleciendo el Estado durante los gobiernos del Frente Amplio, se frenó con este gobierno, no hubo grandes privatizaciones, no hubo un gran giro hacia el liberalismo, se frenó simplemente, y ahora probablemente que viene un nuevo gobierno frente amplista, el Estado se vuelva a favor, vuelva a recuperar esa tendencia creciente que venía mostrando. Esa es un poco la historia, tal como la veo yo. Entonces, bueno, eh, periodo de anarquía, ¿no? 1825-1845. Y bueno, y los estados están en formación, son estados muy débiles, y lo que hay básicamente en América Latina son conflictos armados entre caudillos locales, bastante parecido a cosas que pasaban en Uruguay, ¿no? Hay una parte, ponele, la Guerra Grande, 1839-1851. El Estado uruguayo prácticamente no existe, es muy débil. Y lo que hay son conflictos armados entre caudillos. Esa es la historia del Uruguay en el periodo que nuestros autores llaman periodo anarquista o de anarquía. Después hay un periodo de formación del Estado que es 1845-1875. Según Sebastián Mazuca, un politólogo argentino muy respetado, el fortalecimiento del Estado, esto podría ser pregunta de revisión o de examen, ¿no? El proceso de formación del Estado fue impulsado por el comercio. ¿Qué quiere decir que fue impulsado por el comercio? Que bueno, que había intereses sociales que empujaban hacia terminar con esas guerras, que empujaban hacia la pacificación, que, im- que impulsaban hacia no sé, la generación de normas a la, hacia la obediencia de las normas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque se abren nuevas oportunidades de comerciar y de satisfacer la demanda europea con productos primarios que América Latina podía producir. Y entonces cambiaron los incentivos de actores claves y esos actores claves, los comerciantes, los productores, impulsan la pacificación y para eso contribuyen a la formación del Estado. Esta es una explicación interesante, yo le llamaría sociocéntrica, ¿no? Es decir, el proceso de formación del Estado explicado desde la sociedad. Y también, en cierto modo, económica, explicado por los incentivos producidos por el sistema económico. ¿Está bien? Entonces, en esta época, 1845-1875, América Latina se convirtió en la primera región en desarrollo del mundo descolonizada, fin de la colonización, y gobernada plenamente por estados modernos. Eso es lo que argumenta Sebastián Mazuca, un argumento interesante, ¿no? Vieron que siempre se está discutiendo, ¿no? ¿Cuánto de lo que pasa tiene que ver con intereses económicos, con intereses de grupos sociales? Bueno, este argumento de Mazuca es típicamente un argumento de esa naturaleza. Había actores sociales, grupos económicos muy potentes que tenían interés en que se cortara la anarquía y en poder producir y comerciar. Y por eso tuvimos formación del Estado. No sé si tienen algún comentario sobre esto, a mí me parece un argumento interesante. Es cierto que durante la Guerra Grande la destrucción de la producción fue muy grande, eso, eso está documentado, y es cierto que existía un, un anhelo de paz. Yo el único comentario que haría, ¿saben cuál es? Es, bueno, eh, no solo los productores, che, no solo los productores y los comerciantes quieren paz. Todo el mundo quiere paz. La paz la quiere todo el mundo. ¿Ah? Eh, entonces, si hay un proceso de pacificación y si hay un proceso de formación del Estado, capaz que no tiene que ver solamente con las élites, capaz que tiene que ver con la vida de la gente en general. Y capaz que está ligado también a un proceso de aprendizaje de cómo construir la paz. Yo creo mucho en que las sociedades evolucionan también
cognitivamente, es decir, a través de, ¿qué? A través de hacerse preguntas, revisar sus prácticas y elaborar nuevas respuestas. Entonces, hay una parte de la paz que se explica también, yo lo llamaría por evolución cognitiva. Evolución cognitiva, aprendizajes. Aprendemos también a construir la paz, ¿no? Los partidos políticos que estaban en pugna empiezan a darse cuenta que tienen que pactar entre sí. Entonces, no sé si la explicación económico-social, es la única importante, o es la única relevante, o es la que explica más, o la que explica mejor. A mí me aburre un poco explicar las cosas de la economía, esa es la pura verdad. ¿Qué dice? Gabriel, querías decir algo. Y no, ahí venía por lo mismo, capaz que justamente yo voy por ese lado, que cuando tienes explicación económica ahí me parece que le da sustento. Y vuelvo al ejemplo de la torre, sociedad, ¿cómo era? Sociedad Promotores de la Educación Pública, no, Sí, 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 algo, sí, sí. algo Sí, sí, parecido. sí. Y bueno, tenía que ver con el gaucho, ¿no? Y el gaucho, el peso que tenía en la economía. Sí, 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 sí. Sí. La libertad es libre, Gabriel. ¿Está? Entonces, hay en la profesión mía, hay personas que explican las cosas desde la economía. Punto. Ya está. Y capaz que a vos te cierran más las explicaciones económicas por tu manera de pensar, por tu profesión, por lo que te interesa. Sebastián Mazuca es uno de los politólogos más competentes que yo he leído. Entonces, nada. No, en mi caso, por la ignorancia, como no tengo mucho conocimiento sobre el resto, me agarro de eso que de repente tengo dos, tres letritas más. Y sí, y no, y además, yo qué sé, tiene que ver con nuestras maneras, con las cosas que estamos acostumbrados a pensar. Yo soy hijo de un profe de filosofía, ¿viste? Entonces, para mí hay una parte de la evolución del mundo que tiene que ver con la evolución de las ideas. Si fuera hijo de un empresario, capaz que te diría, ¿no? No, 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 es la economía, estúpido. ¿No? Entonces, bueno, cada uno es un poco hijo no sé, hijo de sus circunstancias, de su tiempo, de sus lecturas, de su familia. En fin, yo creo que la paz en Uruguay se explica, al menos en parte, por procesos de evolución, de aprendizaje político. Vamos aprendiendo. Mira, lo puedes ver de esta manera. Vos podés tener, a ver, siempre, las élites siempre estuvieron dispuestas a la paz. No hubo ningún momento en que la élite quisiera la guerra. La élite siempre quiere la paz, ¿verdad? Hay un momento en que la élite logra descubrir cómo construir la paz, ¿verdad? Podríamos decir que el interés de la élite por la paz es constante. Bueno, Sebastián Mazuca dice que no, que en determinado momento hubo más oportunidades y en otro momento menos. Ok, puede ser. Pero, a ver, ceteris paribus, ¿no? Si siempre ¿no? Si nosotros aceptamos que siempre la élite económica tiene un interés constante, ¿no? por la paz, entonces la cosa pasa a ser otra. La cuestión pasa a ser si encuentran o no encuentran la tecnología para asegurar la paz, la tecnología política. La tecnología política para asegurar la paz pasa en algunos momentos con la torre por la construcción de autoridad y un poquito antes de la torre desde 1872 por haber incorporado nuevas ideas, por haber incorporado la idea básica, aristotélica, viejísima pero muy nueva en la región, de que la paz solo se construye compartiendo el poder. Se instala, mirá, 1864. En 1864, en Ginebra, empiezan a hablar de representación proporcional y de inclusión de las minorías. En Europa, en los Países Bajos, en Francia, en Inglaterra, se está discutiendo, 1860, 1870, se está discutiendo este problema, el problema de cómo incorporar a las minorías. Es decir, hay un proceso de, como dice mi héroe Emmanuel Adler, hay un proceso de evolución cognitiva, es decir, ¿viste? El momento en que te das cuenta, esto se resolvía así. Pa. La manera de resolver esto era compartir el poder. Entonces,
Habría que demostrar que efectivamente la élite uruguaya encontró realmente más oportunidades de ejercer el poder económico, a ver, de hacer, que realmente cambiaron las circunstancias internacionales. Habría que demostrar eso, que una cosa era 1840 y que otra cosa fue 1875, para decir la economía fue determinante. Porque si más o menos tenían la misma oportunidad de comerciar, la paz se explica por otra cosa. La paz se explica porque en 1870 empezó a circular en Uruguay un libro llamado La representación proporcional, que en 1871 los blancos firman su primer carta de principios hablando de inclusión de las minorías, que en 1872 se hace la paz de abril y empieza la coparticipación. La coparticipación es una parte del país gobernada por los colorados, otra parte del país gobernada por los blancos. Es decir, empieza a entenderse que hay que hacerse de otra manera. Pero, yo qué sé, andás a ver. Dicen los autores, en todo caso no es lo mismo lo que pasa en Argentina que lo que pasa en México, que lo que pasa en Perú, Venezuela o Centroamérica, o lo que pasa en Uruguay, ¿no? En algunas partes lo que hay son actores portuarios, élites políticas ligadas a intereses comerciales. Bueno, en otras partes hay competencia militar. Bueno, este sería el argumento ad hoc que hace Sebastián Mazuca para salvar el caso uruguayo, ¿no? Puede ser. Esto es competencia militar. Pero en todo caso, la competencia militar eh, existió siempre. En determinado momento encuentra la tecnología para la paz. Es un aprendizaje, es un proceso de evolución cognitiva. En otras partes son los hacendados los que concentran la riqueza y el poder militar. En Perú, en Venezuela, en Centroamérica. Y son tres caminos distintos de construcción del Estado. Actores portuarios, partidos políticos que pactan entre sí, hacendados. El puerto, el campo, los partidos. Manuel, Profe, te iba a preguntar, ¿el tercero se asemeja a cómo fue el proceso en Europa de salir de la salida del feudalismo hacia una sí, monarquía? y sí, puede ser, sí, porque Puede ser, ¿no? O sí, tenés razón, puede ser, si no lo había pensado, pero bueno, em, sea, como que toman el mismo ejemplo como que había pasado en sí, Europa, sí, como que lo sí, llevan a su, a su más parecido, ¿no? me parece que sí. A partir de 1875, y este argumento es clave para ellos, para los autores, tenemos estados, pero son estados débiles. Y siguen siendo estados débiles. Esa es la obsesión de Juan Pablo Luna. ¿Saben sobre qué está escribiendo Juan Pablo Luna ahora? Ahora mismo. Juan Pablo Luna está escribiendo sobre cómo el narcotráfico perfora los estados. Busquen entrevistas de Gabriel Pereira a Juan Pablo Luna. Lo ha llevado en la mira, por consejo nuestro. Nosotros le pasamos. Creo que yo fui el primero que le pasó el contacto de Juan Pablo Luna a Gabriel Pereira. Está escribiendo todo el tiempo sobre esto, está yendo a los barrios pobres de América Latina, anduvo por acá por Casaballe, tratando de entender cómo funciona la perforación del Estado, está obsesionado por la perforación del Estado. O sea, Juan Pablo Luna y Gerardo Munk siguen pensando que los Estados de América Latina son muy débiles y que eso es un grave problema seguramente para el bienestar, pero sobre todo para la democracia. A ellos, como a mí, les preocupa primero que nada la democracia. Rosa, Ahí estaba primero Camila, profe, perdón. dale, Camila. No, que acá pasó hace poco, salió que un integrante de listas en las elecciones primarias era un condenado que condenaron hace poco por traficar drogas. Y estaba nada más que en las elecciones primarias. Sí, bueno, ese tipo de cosas vuelven loco a Juan Pablo Luna. Ese tipo de cosas que están empezando a pasar porque el narcotráfico es cada vez más importante y alarmados, estamos alarmados por, bueno, por cuánto el narcotráfico logra
perforar a los partidos políticos. ¿Y por ¿Rosa? qué sería un problema eso, profe? Y porque no sé, no está muy bueno, ¿no? Porque en todo caso van a terminar Pero si los gobernando los están narcos. votando, pero ¿Eh? si los vota la mayoría de los narcos, está perfecto, ¿no? Y pero a veces Qué están como feo. escondidos, como que no están como muy plenamente involucrados, creo yo. A ver, Rosa, dale. Profe, pero si hubiésemos visto esto en la década del 80, del 92 con Pablo Escobar, que fue uno de los primeros que comenzó a perforar la parte política, y ahí como que tomaron, como ejemplo a Pablito Escobar, y ya ha crecido eso en varios países de América Latina, que ahora el fuerte es el narco. Y si unimos eso al tráfico de influencia, la perforación se da con tanta facilidad que incluso aquí en Uruguay está entrando. No lo vemos tan asiduo como en otros países, pero parece que está entrando mucho. Bueno, muchos estamos alarmados por esto. Para que haya democracia, el financiamiento de la política debe ser equitativo entre todos los partidos, ¿no? Porque si no, en realidad los que terminan ganando son los partidos que tienen más dinero. Y entonces hay un tema clave que es el asunto de cómo se financian las campañas y es un asunto clave el tema de la transparencia. ¿Quién pone la plata para las campañas? A mí me gustaría, antes de votar, saber si hay si el partido que quiero votar está siendo financiado por el narcotráfico. Yo preferiría saberlo. Y eso lo precisamos saber. Rosa, Claro, ¿querías agregar algo más? deberían colocar entonces esa parte donde se ve el ejemplar de los estados financieros con respecto a la Eh, campaña. y sí, exacto. En Uruguay todavía falta transparencia en el financiamiento de la política. ¿Por qué hay estados débiles? Raíces coloniales. El pasado pesa. Ah, el pasado pesa. Yo estoy convencido que el pasado pesa. Juan Pablo Luna también. Gerardo Moon también. ¿No? Hay, bueno, eh, ciertas tradiciones culturales que no fortalecen, que no contribuyen a fortalecer al Estado. Al Estado, otra vez, no es un tema de tamaño, es un tema de poder. ¿Mm? Hay cosas que vienen del pasado que tienen que ver con los diseños institucionales, ¿no? ¿Qué más debilita al Estado? Las guerras. Por definición, las guerras debilitan a los estados. Hay algunas guerras, hay algunos estados que sean, pienso ahora en una obsesión en una objeción que se me podía hacer rápidamente. Hay estados que se volvieron fuertes porque están todo el tiempo en guerra, pienso en Israel, ¿no? Pero las guerras internas y las guerras externas pueden debilitar a los estados, ¿no? Guerra interna, ¿no? La guerra grande en Uruguay debilitó el Estado. Guerras externas, no sé, la guerra de las Malvinas seguramente debilitó al Estado argentino. Em, y bueno, ¿y por qué tenemos estados débiles? Porque se reproduce el patrimonialismo, esta práctica, ¿no? De administrar el Estado como si fuera propiedad privada, se va reproduciendo. Che, a ver, Manuel, ¿qué ibas a decir? No, que también pueden haber guerras que fortalezcan a los estados, ¿no? Por Puede ejemplo, haber, la Segunda Guerra Mundial fortaleció a varios estados sí, acá de latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? cierto, está bien. En ciertos contextos internos, sí, claro, sí, eso fue así, ni que hablar. Em, Acá estaba pensando, el autor Miguel Centeno, en realidad está pensando en las guerras internas. este, En realidad el argumento de Centeno es, las guerras externas suelen fortalecer a los estados, aunque pueden debilitarlos. Yo estoy pensando en las Malvinas, pero él está pensando, por ejemplo, en Chile. ¿Tá? Chile, en su guerra ¿no? con Perú, ¿no? Se fortalece. Entonces, él está pensando en las guerras en los estados que tienen problemas con países limítrofes, por ejemplo, entonces se fortalecen. Las guerras internas debilitan a los estados. Y lo que tenemos son algunos datos, ¿no? Tenemos algunos datos, bueno, de control de corrupción. Los problemas para controlar la corrupción de América Latina son enormes, ¿no? Como verán, estos datos no es que sean tan nuevos, pero bueno,
Como siempre, Uruguay, Chile y Costa Rica, los países que mejor logran controlar la corrupción. El imperio de la ley, bueno, como siempre, Costa Rica, Uruguay, Chile, mm, que se acercan un poco a los niveles de... ¿Por qué Cuba parecía A positivo ver, en la otra gráfica? Cuba parecía positivo y bueno, andás a ver. Andás a ver, ¿no? Andás a ver cómo se construyó esa información, ¿no? Es muy difícil construir buena información sobre Cuba, ¿no? Pero y Uruguay Resumen, ahí también, a porque ver, Uruguay no. Uruguay, Claro, eso es a dato de 2010, pero si fuera hoy no creo que esté ahí en ese grado, digamos. probablemente, sí, yo creo, probablemente. La verdad que sí, los últimos años en ese sentido han sido difíciles. Incluyo en los últimos años la renuncia de Sendik y episodios que pasaron en este gobierno. Como resumen, la característica más común de los estados latinoamericanos es la omnipresencia del patrimonialismo. Esto no es tan grave en Uruguay, pero también existe en Uruguay, sobre todo en los niveles locales. Como resultado de la incapacidad del Estado para gobernar de manera uniforme, aplicando las leyes por igual en todo el territorio del país. El historial de los países latinoamericanos a la hora de limitar el patrimonialismo no es positivo. Tenemos problemas. ¿Qué les molesta especialmente a los autores? La debilidad del Estado. ¿Cómo le explican? Básicamente por el patrimonialismo. ¿Con qué la asocian? Con el patrimonialismo. ¿Cómo le explican? Por raíces, por factores de todo tipo, entre ellos factores culturales. Gabriel, y vamos cerrando. Profesor, ¿entre qué años fue que no hubo intendencias o no hubo intendencia en Montevideo? A ver. No, la ley siempre fue pareja. Lo que fue cambiando es fue Ay, cambiando, pero me está cansado. sí, fue cambiando cómo se organizan los gobiernos locales y cómo se eligen los gobiernos locales, ¿no? Es decir, 1830, lo que teníamos era un presidente que nombraba a los jefes políticos de los departamentos. El presidente nombraba a los jefes políticos, o sea, a los actuales intendentes. La Constitución del 18, bueno, ahí pasan a ser electivos, ¿no? Los gobernantes departamentales. Pero después va cambiando el sistema electoral de cómo los vamos eligiendo. El último cambio, en 1996, entra en vigencia en 1997, que es la separación en el tiempo de las elecciones nacionales con las elecciones departamentales. Este asunto de que ahora, el año que viene, vamos a votar intendentes. ¿Está bien? Entonces, ha ido cambiando bastante la legislación sobre el diseño institucional de los gobiernos departamentales. Otro cambio muy importante, la ley de 2019 que crea los municipios. Existían muy poquitos gobiernos locales y a partir de la ley del 2009, último año de la presidencia, de la primera presidencia de Tabaré Vázquez, lo que hay, bueno, como saben ustedes, municipios y alcaldías. No en todo el país, pero hay un proceso creciente de descentralización. Pero no hubo un periodo en el siglo XX en el que no hubo intendencia de Montevideo, que no existía la figura del intendente como tal. Pero se llamaría de otra manera. Capaz que no se llamaba intendente, pero gobierno local siempre existió, gobierno departamental siempre existió. No se llamaría así. La verdad que tendría que repasar. Pero que no existió, no. No podés. Eh, Viene en el siglo XIX, los jefes políticos eran muy importantes. Si querés lo chequeamos. ¿Tá? Preguntas, comentarios. ¿Qué tenemos en la clase que viene? Les cuento. La clase que viene ahora vienen dos clases sobre políticas públicas. Una primera clase de introducción a lo que le llamamos políticas públicas, todo eso. ¿Qué quiere decir, Valentín? Una fiesta la clase que viene. ¿Sí? ¿Le va a gustar? ¿Qué dijiste, profe? No te escuché, perdón.
Porque suelen ser divertidas, digo, las clases de Monkey Luna, de que estas cosas socialdemócratas suelen estar divertidas. ¿De qué es la Ah, clase? de ¿Me puede repetir, políticas profe? públicas. Ah, Políticas, de robo. pol- políticas públicas, porque elegimos gobernantes para que hagan política pública. Política económica, política educativa, ¿no? Antonella pregunta qué pasa con las preguntas. Sí, en la próxima revisión, ¿se aplican exactamente las mismas reglas que en la primera revisión? O sea, son la misma cantidad de preguntas, solo que es presencial y no virtual. ¿Está? Son las mismas reglas, Antonella. No Che, restan entonces, porque esa pregunta ha sido recurrente en los grupos. Si pero restan, ustedes se acuerdan cómo fue la regla, seguramente. sí que en la virtual no restaban. No, sí, restaban, sí. Sí, sí, restaban, sí. Sí, sí. No, en la prueba No, pasada no restaban, no ¿No No, no restaban. restaban? restaba, profe. ¿No No. restaban? pero que siga No, así. no restaban, no, Mm, por eso le Voy decía. a chequearlo porque Si deberían restaba, restar. no lo decía. Sí, capaz que restaba, pero no lo Sería muy decía. antidemocrático que cambiara las reglas ahora. Oye, No, no, sí. no, no, no. Tranquilos, 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 tranquilos. Che, y también es lo mismo en el examen que. Le voy a preguntar, vos, capaz que no estaba puesto en la letra. No, 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 estaba puesto en el instructivo. Las preguntas mal contestadas no restan. Que fue ¿Estaba toda una puesto así? sorpresa porque era Capaz que estuvo mal puesto. pero si estuvo mal puesto lo cumplieron, ¿eh? Bueno, ok. Pues sí, pero no, pero vos pudiste ver qué te corrigieron, Milton. No, no pude ver que me corrigieron, pero deduzco que en función del porcentaje. En principio hay un mail para las muestras de sobre que debe ser contestado por los colegas. ¿Ustedes se comunicaron por mail? Yo no pedí. Yo Ok. Siempre pido. sí. Ustedes tienen derecho a ver sus sobres y a preguntar en qué se equivocaron, y hay un mail para eso, y en principio nosotros debemos contestar. Si no contestan, si no obtienen respuesta, tienen derecho a reclamar conmigo. Claro, pero fácilmente no es como que te metías al Saranoy y te salían era Leo y te salían las Ok. cosas. Por eso, capaz que Ah, restaron, sí, pero en la rúbrica decía que no restaban. bueno, voy Ahí a hay un preguntar. Vos decís que. Capaz que sí, entonces. Bueno, yo voy a preguntar bien ahora que se acerca el momento. Jóvenes, entonces, viene una clase sobre teoría de políticas públicas, que no creo que les aburra, es entretenido. Después viene una clase sobre control de armas en Uruguay. Vamos a aplicar una teoría específica de políticas públicas bastante divertida. La vamos a aplicar a un cambio legislativo que se hizo en el último gobierno del Frente sobre control de armas. Y después la última clase es sobre la evolución del Estado en el siglo XX, esos dos ciclos, expansión y retracción. Vamos que podemos, ¿sí? Vamos, profe. Vamos que podemos. A ver, acá hay algo que Está que poniendo están la próxima poniendo clase. acá. No Ahí te sumará. pasan el texto que dice que no, Mira que tú. está la Bueno, rúbrica. bueno, ok, listo. Voy a preguntar porque yo creo que hemos quedado en otra cosa en algún momento. Pero si hay un cambio, será para el año que viene. Jóvenes, descansen, Ah, estudien, diviértanse y nos vemos la clase que viene, o sea, Te el jueves. contradiciste en dos palabras. ¿Por qué? Descansen y estudien, dijiste. Bueno, porque hay que hacer todo. Descansar un rato y estudiar otro rato.